cómo viven los católicos, ¿verdad? Entonces estamos en el 7º y el 10º mandamientos. Se combina para hablar y para mirar la enseñanza de nuestra Madre Iglesia Católica en la moral económica y política. El 7º, no robarás. El 10º, no codiciarás los bienes ajenos. Después más adelante vamos a ver por qué siempre se dan juntos, porque tienen su relación uno con el otro. No robarás, no codiciarás los bienes ajenos. Veamos un resumen de lo que hemos visto hasta ahora de los mandamientos de la ley de Dios. Sabemos que son normas que nos ayudan a mejorar nuestra amistad con Dios y con los hermanos, amigos y no amigos. Estos mandamientos fueron dados por Dios a Moisés en el monte Sinaí. También se les llama decálogo, que significa 10 mandamientos. En esta noche vamos a ver el significado, para comenzar, el significado del 7º mandamiento. Bueno, no hay nada misterioso ni nada que explicar mucho cuando te dicen o nos dicen no robarás, porque realmente la palabra lo dice, está bien claro. En el Catecismo 2401, la moral de la Iglesia Católica nos explica en el Catecismo que el 7º mandamiento prohíbe tomar o retener el bien del prójimo injustamente y perjudicar de cualquier manera al prójimo. El prójimo, que significa sencillamente cualquier otro ser humano, como lo dijimos al principio, amigo o no amigo. En sus bienes, ¿ok? Prescribe la justicia y la caridad en la gestión de los bienes terrenos. También el 7º mandamiento, en el mismo numeral, nos continúa diciendo: exige el respeto del destino universal de los bienes y del derecho de propiedad privada. La vida cristiana se esfuerza por ordenar a Dios y a la caridad fraterna los bienes de este mundo. En otras palabras, cuando decimos no robarás, y vemos todas las formas que existen de apropiarse de lo ajeno. El hurto sin violencia, el robo con violencia a cosas o a personas, la apropiación indebida de los bienes, quedándose con lo que le entregan, por ejemplo, a alguien que va a hacer un depósito de una compañía y se queda con lo que le entregaron, estafa, haciéndose entregar las cosas con engaño. La malversación de los caudales públicos es parte de este mandamiento, es un pecado también. En cuanto al daño ocasionado o injusta damnificación, puede afectar los bienes de la persona, afectar la fama de la persona o otras realidades a las que tienen derecho, como ganar oposiciones, obtener justos beneficios, etc. La malicia moral se mide por la magnitud objetiva del daño causado. Robar a una persona rica es distinto que robar a quien se le sustrae lo necesario. Ciertas cantidades siempre hay algo lo que se llama materia grave del pecado. No estamos diciendo que está bien que se le roben a los ricos y que no le robemos a los pobres. No, es que hay ciertas cantidades que hacen que el pecado sea más grave. Vamos a continuar con la importancia del 7º mandamiento. Es muy importante porque el 7º mandamiento regula lo que es la propiedad o los bienes materiales. Básicamente el dinero o cualquier cosa que el dinero pueda comprar. Una pequeña reflexión para hacer un paréntesis aquí. Los mandamientos de la ley de Dios. Si quieres entrar en la vida eterna, cumple los mandamientos. Porque fíjense, en las relaciones humanas de todos los tiempos, de todas las culturas, cada cultura tiene su versión de los 10 mandamientos en 5 áreas básicas de las relaciones humanas. Para poder entender esa partecita de que hay que cumplir los mandamientos, veamos cómo se relacionan, que lo hemos visto a través de todas estas clases. La familia, el 4º mandamiento, recuerdan, honrarás a tu padre y a tu madre. La vida, el 5º mandamiento, que lo vimos hace 2 semanas. La semana pasada el sexo, el 6º y el 9º mandamiento. Estamos viendo la propiedad.
que es lo que estamos viendo esta noche, el séptimo y el décimo mandamiento. Quinto, la comunicación en el octavo mandamiento. La propiedad no es tan importante como cuando discutimos la vida, que discutimos la eutanasia, el aborto, discutimos el asesinato, discutimos muchísimos tipos de la manera de cómo quitar la vida. No será tan importante como la familia, no será tan importante. Sí. Pero en el bus, en el tren. ¿Perdón? ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿No? Este mandamiento es importante porque nosotros, los seres humanos, gastamos cantidad de tiempo y energía en la propiedad, es decir, en lo material. Todos nosotros vivimos en un mundo material y estamos en este mundo para aprender cómo hacer uso de las cosas de este mundo, pero para llegar al mundo sobrenatural, no para que las cosas materiales nos dominen. Nosotros estamos aquí para adiestrarnos, para hacer un buen uso de las cosas, de la propiedad, de todo lo que el Señor nos ha permitido ganar con nuestro trabajo honrado. Pero es adiestrarnos para llegar al reino de los cielos. Recientemente, uno de estos domingos, vimos la parábola de los talentos en Mateo 25, capítulo 25, versículos 14 al 30. Y saqué unos cuantos de los versículos que dicen: Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos es también como un hombre que al salir de viaje llamó a sus servidores y les confió sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otros 2 y uno solo a un tercero, a cada uno según su capacidad, y después partió. Enseguida el que había recibido 5 talentos fue a negociar con ellos y ganó otros 5. De la misma manera, el que recibió 2 ganó otros 2, pero el que recibió uno solo hizo un pozo y lo enterró el dinero de su señor. Después de un largo tiempo llegó el señor y arregló las cuentas con sus servidores. El que había recibido los 5 talentos se adelantó y le presentó otros 5. Señor, le dijo, me has confiado 5 talentos, aquí están los otros 5 que he ganado. Está bien, servidor bueno y fiel, le dijo su señor, ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu señor. Pero, ¿qué le dijo aquel siervo inútil que no hizo nada con el talento recibido? Le dice: al sirviente inútil, expúlselo a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Otras traducciones dicen: allí será el llanto y el rechinar de dientes. Todas esas propiedades, todos esos talentos que el Señor nos da, ¿cómo usarlos para alcanzar esa vida eterna? ¿Cómo usarlos para ser un servidor bueno y fiel? Para que el Señor, en el momento de llegar a su presencia, si Él nos permite esa bendición, oír esas palabras: entra a participar del gozo de tu Señor. El séptimo mandamiento, cuando vemos la condición social del hombre, los principios de la justicia, la distributiva y legal, que demandan que todos los ciudadanos, cada uno en la medida que les corresponde, contribuyan al bien de la sociedad entera. Hay leyes fiscales que obligan en conciencia siempre que sean justas. Hay leyes emitidas por las autoridades competentes cuya causa es justa. Vamos a ver más adelante cómo el gobierno puede y debe administrar los bienes para toda la comunidad, con la debida proporción con los ingresos, con los fines a los que se dedica el dinero, que sean honestos y con transparencia en la administración de los recaudados. San Juan Pablo II lo dijo en el año 1980. A veces los ciudadanos son víctimas de injusticias en la deducción del impuesto, por lo que deben hacer valer sus derechos y defenderlos.
Satanás nos tienta mucho a negar nuestra propia responsabilidad por nuestros propios pecados, especialmente con respecto al dinero, a los bienes, a las propiedades. Porque, así como lo dice ahí en ese anuncio, this is your God, el dinero, este es tu Dios. Muchas veces no el dinero en sí, el cash, lo efectivo, pero a veces las propiedades, las cosas que tenemos, se convierten en nuestro Dios porque queremos acumular, acumular y acumular y no miramos cuando los demás necesitan. Nuestra única defensa es asumir nuestra responsabilidad por ello. Otra vez repetimos, no necesita mucha explicación. No robarás. Respeta la propiedad ajena. No rompas las cosas de tu prójimo. No derroches el dinero. No hacer trampa en los negocios. Pagar lo que coges prestado. No robes lo que te prestaron. Pagar el salario justo a los obreros, a tus empleados, a aquellas personas que te sirven en la casa, que te dan servicio, que tú llamas para que te hagan una reparación que tú no sabes hacer y esa persona sí la sabe hacer. Ahora vamos a mirar la relación que tiene el hombre con la tierra, mirándolo desde el punto de vista de este séptimo mandamiento. En el Catecismo numeral 2402 lo dice: el principio que gobierna la relación del hombre con la tierra es que al comienzo Dios confió la tierra y sus recursos a la humanidad para que tuviera cuidado de ellos, los dominara mediante su trabajo y se beneficiara de sus frutos. Claro, debe haber un equilibrio. Hermanos, somos cuidadores de la tierra, somos responsables de ella, pero también somos sus amos. Se deben evitar los extremos de una explotación irresponsable de la tierra, claro que sí, pero también se debe evitar el extremo de una adoración neopagana que existe. Alguna gente que todavía, después de tantos años y tantos siglos, hablan de adorar a la madre tierra o adorar al sol. Esta idea de que somos administradores del mundo evita ambos extremos, porque el mismo Dios nos confió la tierra, nos confió sus recursos. Por eso es bien importante la conservación de la ecología, del ambiente. Esto forma parte de nuestra responsabilidad. Por eso está muy bien que nosotros, padres, abuelos, tíos, madrinas, padrinos, enseñemos a los niños, a nuestros jóvenes, a cuidar la ecología, a cuidar el medio ambiente, a no desperdiciar el agua, a no tirar basura de los carros. Todas esas cosas son parte de esa relación del hombre con la tierra. En el séptimo mandamiento, la totalidad de los seres creados están al servicio del hombre. Puede disponer de la naturaleza y de los animales para su uso y su servicio, pero no es dueño absoluto de los seres creados. Repetimos, solo su administrador. El hombre ha recibido de Dios dos misiones: desarrollar y proteger la naturaleza. Desarrollarla como si Dios hubiese finalizado la creación en bruto, como que nos la entregara para que nosotros la acabáramos de perfeccionar. Protegerla, cuidar la creación. El hombre puede usarla, pero no debe abusar destruyéndola. Hemos oído muchísimas noticias de esos lugares donde hay incendios enormes, incendios forestales que acaban con cantidad de árboles, con cantidad hasta de casas y también con la vida del mismo ser humano. Y cuando han hecho investigaciones, a veces aparecen personas que por una falta de responsabilidad con la madre tierra, por una falta de responsabilidad con los seres humanos, ellos mismos por descuido provocan esos fuegos y esos incendios forestales. Porque en Génesis 2:15 el Señor nos lo dijo: se supone que este planeta debe ser como un jardín. En Génesis 2:15 lo dice.
Tomó pues Yahvé Dios al hombre y le dejó en el jardín del Edén que lo labrase y lo cuidase. Es un mensaje también que nos ha traído nuestro Papa Francisco. Siempre nos lo recuerda. No olvidemos nunca que el medio ambiente es un bien colectivo, patrimonio de toda la humanidad y responsabilidad de todos. Eso pollution, esa contaminación de los ríos, contaminación del mar, esa destrucción de los seres animales, de todo lo que es el equilibrio de la naturaleza, es parte de cómo no llevar este séptimo mandamiento: no matarás. Y qué mejor ejemplo que el de nuestro santo patrón, San Martín de Porres. El amor de San Martín llegaba también a los animales, a quienes trataba con amigable bondad y al mismo tiempo que con el señorío que le corresponde hasta a un hombre, por ser la imagen de Dios, decía San Martín, en este mundo. Son muchas las anécdotas que hay de testigos presenciales en la historia de nuestro santo patrono. Hay un padre, el padre Aragonés, que iba con Fray Martín una vez y encontraron un pobre gatito sangrando, descalabrado. Parece que alguien le habrá tirado una piedra o algo. San Martín, con todo el amor del mundo, le dice y le habla al gatito y le dice: véngase conmigo y le curaré, que usted está muy mal. Le hizo una cura en la cabeza y quedó el gatito como si en la cabeza llevara un gorrito de dormir. Y le dice San Martín, hablándole al gatito: váyase y vuelva por la mañana y le curaré otra vez. ¿A qué creen que el gato al otro día puntualmente vino? Y se quedó aguardando a San Martín en la puerta del convento. Fíjense cómo los animales responden al amor del ser humano, porque es parte de la naturaleza. Claro. Está también la propiedad privada y el bien común, porque hay el derecho a la propiedad privada según el Catecismo 2403. Esto no anula la donación original de la tierra al conjunto de la humanidad. Todos, el Señor, Yahvé Dios, nos dejó la tierra para todos, para el bien común. Ahora, el hombre, al servirse de esos bienes, debe considerar las cosas externas que posee legítimamente, no solo como suyas, sino también como comunes. No en el sentido de que pertenecen a otros, sino en el sentido de que han y deberían de aprovechar no solo a él, sino también a los demás. Es decir, la moral católica se basa en principios fundamentales de la realidad. Tenemos el bien común y tenemos el bien privado, pero el que tiene la gracia y la bendición de tener propiedad privada, usarla también para beneficio de los demás, porque los bienes de la creación están destinados divinamente planificados por Dios con un propósito específico para todo el género humano, nos dice el Catecismo 2402. La propiedad privada es una necesidad natural y un derecho natural. Es por eso que el comunismo es antinatural. Pero miren por qué. La propiedad privada y el bien común no son opuestas por naturaleza, sino complementarias, como el hombre y la mujer. Existen una para la otra. El bien común fomenta la propiedad privada y la propiedad privada fomenta el bien común. Porque cuando vemos una familia que a través del tiempo ha podido ahorrar y ha podido comprar su casa, y ha podido comprar su carro para transportarse para su trabajo, y a través de ese trabajo y de esa familia y de esa unidad puede evangelizar, puede ayudar a otros hasta en su misma familia. Porque no todos tenemos la misma cantidad de talento, no todos tenemos las mismas cantidades, pero sí podemos ayudar a los otros, podemos ayudar a los demás con nuestras propias talentos. Además, en la quinta parte de esta presentación, nos habla del control de la economía por el gobierno. En el numeral 2406 se habla de la autoridad política, tiene el derecho y el deber de regular en función del bien común el ejercicio legítimo del derecho de propiedad. Le puse esa imagen con la máscara
puesto que en este momento de pandemia hemos visto que el Estado ha tenido que controlar la manera en que los negocios abren al público para el bien común y para evitar más contagios. Porque es claro, es mi negocio, es propiedad privada mía, pero no hay un derecho absoluto sobre ella. Tampoco hay un derecho a un capitalismo sin restricciones, a una de que no, tengo que ganar dinero y por sobre la vida de las personas tengo que abrir aquí, que venga todo el que quiera, sin máscara o con máscara. El Estado también tiene que controlar la economía para poder ayudar al bien común. También en la parte número 6 tenemos, tomar algo para satisfacer una necesidad urgente no es robo. Vamos a explicar esto porque es un poquito tricky, porque el que sabe, el que es medio ladroncito se lo coge para él, pero no es que tú puedas agarrar y decir, ay, déjame coger esto porque yo lo quiero, porque lo necesito, no. No hay robo si el rechazo es contrario a la razón. Es el caso de una necesidad urgente y evidente en el que el único medio de remediar las necesidades inmediatas y esenciales, como alimento, como vivienda, como vestido. Pero nosotros nos ponemos a pensar que no debería llegar a ese extremo. Porque hay una historia en la novela de Los Miserables de Víctor Hugo, donde un hombre roba una hogaza de pan para alimentar a su familia hambrienta. Es una necesidad urgente, pero al mismo tiempo, si la propiedad privada y el bien común también se acuerda de esas tres caritas que necesitan que comer, sus padres y sus madres no tendrían que robar por necesidad. Muchas personas no saben en el momento y lo miran de afuera y dicen, pero ¿por qué? ¿Por qué no hizo otra cosa? Si hay muchos lugares donde dan ayuda, pero a veces no tenemos la misma capacidad que a lo mejor tendríamos usted o tendría yo. A veces no, la desesperación es tan grande que no encuentran qué otra cosa hacer. Todo esto se va uniendo como esa maraña que después uno va desentrañando. Porque también la ética de los negocios, la ética de los dueños de negocios, de los empleados de los negocios. Hay una lista de pecados contra este séptimo mandamiento. Todavía estamos, no robarás, que tanto los patronos como los empleados cometen. Fíjense, deliberada retención de bienes prestados o de objetos perdidos. El fraude en los negocios, sueldos injustos. El Catecismo 24, numeral 2434 nos habla de que el salario justo es el fruto legítimo del trabajo. El alza de los precios cuando se aprovecha de la ignorancia o la necesidad de otros. La especulación con la cual uno se les ingenia para manipular artificialmente los precios y sacar ventaja en detrimento de otros. La corrupción mediante la cual se influye en el juicio de aquellos que deben tomar decisiones de acuerdo con la ley. La apropiación y el uso para fines privados de los bienes comunes de una empresa. El trabajo negligente, la evasión fiscal, no pagar sus impuestos. Eso tanto lo hacen los patronos como los trabajadores. La falsificación de cheques y facturas, los gastos excesivos, el desperdicio. Cuando le hablo de enseñar a los niños a no desperdiciar el agua, hay muchas cosas que nosotros mismos, no solamente los patrones, todo esto está en la ética del negocio en sí. Daños intencionales a la propiedad pública o privada. Lo hemos visto cuando hay personas que simplemente no encuentran, no tienen una capacidad, no tienen o tienen una maldad, no sé qué, de que se imaginan que en ese negocito pequeño de su barrio, esa persona que está tratando de echar para adelante su familia, y a esos negocios pequeños, a esos los atacaron y los llenaron les rompieron los cristales y todo. No estoy diciendo que porque se lo hicieron a Walmart o a una compañía grande, eso se lo merecían. No. Wow. Nadie se merece que le rompan su negocio. Intencionalmente. Nadie se lo merece. Diferencias entre la ética y la moral.
La moral es de la persona y para la persona. La persona es la fuente y el principio de la moralidad. La moral parte de la dignidad de la persona y se refleja en sus actos. Cuando hablamos de ética, reflexionamos teóricamente como una filosofía sobre la moral. Es la encargada de discutir y fundamentar reflexivamente el conjunto de principios o normas que constituyen nuestra moral. Ahora, la moral depende de nosotros mismos, de principios, criterios, normas y valores que dirigen nuestro comportamiento. La moral nos hace actuar de una determinada manera y nos permite saber qué debemos hacer en una situación concreta. Si estoy en ese grupo de personas, estamos caminando pacíficamente y de pronto aparecen 20, 15, 20. Yo también me voy a ir por ahí y me voy a tirar, como me decía mi madre, te vas a tirar por el puente si tus amigos se tiran por el puente. Tenemos que discernir siempre y eso se refleja en nuestros actos. Cuando hablamos de los actos, también nos lleva a las promesas. En el Catecismo 24:10 nos habla de las promesas. Las promesas deben ser cumplidas y los contratos rigurosamente observados en la medida en que el compromiso adquirido es moralmente justo. Una parte notable de la vida económica y social depende del valor de los contratos. ¿Cuántas personas que tienen su negocio pasa el tiempo y han perdido clientes precisamente por eso? Cogen un depósito, firman un contrato y se desaparecen y nadie lo ve más. Se mudan de estado para engañar a otros más en otro lugar. Y ya en Honte nadie lo ve, se van para allá arriba para que nadie sepa. Las promesas nos atan unos a los otros, a nuestra palabra y al futuro. Hermanos, años atrás, cuando dos personas, hombres, mujeres, se daban la mano y decían, yo te voy a construir una terraza en tu casa. Daban la mano, daba el depósito y olvídese que al menos estaba hecha la terraza. Ahora a veces se firman 5 contratos y no te hacen la terraza. Hay que cumplir nuestras promesas. Incumplirlas nos separa de la sociedad, de nuestra propia integridad. ¿Recuerdan lo que le hablé de la moral? De que depende de la persona, de sus actos. Y eso se refleja en la historia misma nuestra, en lo que van a ver nuestros hijos, nuestros nietos. Si no puede confiar en las promesas, la sociedad no puede mantenerse unida. El ejemplo más obvio e importante es la promesa hecha en el matrimonio, que es no solo un pacto, sino una promesa de amor eterno. Siempre, siempre la moral, siempre nuestra ética, nuestro comportamiento, nuestros actos, eso es parte de nuestra propia integridad como persona. Ahora vamos a ver una parte importante de este séptimo mandamiento. Los juegos de azar. Ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver no robarás con los juegos de azar? Bueno, las apuestas no son en sí mismas contrarias a la justicia. Por otro lado, resultan moralmente inaceptables cuando privan a la persona de lo que le es necesario para atender a sus necesidades o la de los demás. La pasión por el juego corre peligro de convertirse en una grave servidumbre. Esto es el Catecismo, numeral 24:13. Fíjense, aquella persona que se va a un lugar a jugar y ahora existe jugar en el teléfono, apps, en la computadora, en todos lados. Y sus hijos no tienen que comer y sus hijos no pueden comprar sus útiles escolares y su renta se atrasa y no paga el seguro del carro y no sé cuántas cosas por irse a jugar. Bueno, es que es como el vino. El vino fue creado por Dios para recrear el corazón del hombre. Lo dice el Salmo 104, del versículo 14 al 15. Pero si se abusa, daña al hombre,
lo entristece en vez de alegrarlo. Asimismo, los juegos de azar pueden ser un entretenimiento inofensivo. Es más, hasta de caridad. Nosotros preparamos un bingo, bueno, ahora con la pandemia no pudimos, para recaudar fondos para el catecismo. Y hay premios y cada quien pone su dinerito para aportar a la iglesia. Pero también pueden ser muy perjudiciales. Porque hay personas que se van al bingo, no lo voy a hacer propaganda, pero a los bingos de esos grandes casinos, y ahí se le va todo lo que se ganaron en 2 semanas o en 1 semana. Porque tenemos que tener discernimiento, prudencia en todos los casos. Y les repito que hoy en día es tan fácil que se juega online, con los apps, en casino, en la casa, donde sea. Donde sea. Cuando es un vicio, se lleva hasta lo último. Porque hay niveles con los problemas que dan con el juego. Emocionalmente, cuando es ya algo que se sale del control, hay tristeza, hay estrés, hay baja autoestima, muy poco autocontrol. En la parte de la familia, conyugal y familiar, conflicto con la pareja, separación, divorcio, familia, riñas, peleas, disputas. En la parte laboral, la persona pierde su trabajo porque la baja concentración, bajo rendimiento, deja de ir a su trabajo. Su tiempo libre se le va nada más en eso porque abandona toda otra práctica, todas actividades. No sale con su familia, no va a un parque, es algo como que lo domina por completo. Socialmente se aíslan, abandonan la vida social hasta con su misma familia, con sus mismas amistades, solamente se reúnen con esa gente con la que juegan. Económicamente se llenan de deudas, se llenan de problemas financieros, pierden su casa. Judicialmente, bueno, actividades ilegales para financiar el juego y repercusiones legales. Actividades ilegales, bueno, se pueden dedicar a cualquier cosa para poder tener dinero para su vicio. Ahora, en la parte número 10, vamos a hablar de los animales. Este respeto por las cosas de la naturaleza se exige especialmente para los animales, las criaturas materiales más importantes después del hombre. Los animales son criaturas de Dios. Por su simple existencia lo bendicen y le dan gloria. También los hombres les deben aprecio. Recordemos con qué delicadeza trataban a los animales San Francisco de Asís o San Felipe Neri en el Catecismo numeral 2416. En el Catecismo numeral 2415 nos dice que el dominio concedido por el Creador al hombre sobre los seres inanimados y los seres vivos no es absoluto. Está regulado por el cuidado de la calidad de la vida del prójimo, incluyendo la de las generaciones venideras, que exigen un respeto religioso de la integridad de la creación. Los animales son parte de la creación. Este respeto por los animales, que son parte de la creación de la naturaleza, es que, y hay veces que tenemos que recordarnos, especialmente cuando se toman para experimentos, se toman para hacerle daño, se toman para hacer, como le dicen, pranks, hacer bromas maliciosas. Esto de maltratar a los animales es contrario a la dignidad humana. Hacer sufrir inútilmente a los animales y sacrificar sin necesidad sus vidas. Es indigno también, porque una cosa también los extremos. Es indigno también invertir en ellos sumas que deberían remediar más bien la miseria de los hombres. Porque se puede amar a los animales, pero no se puede desviar hacia ellos el afecto debido únicamente a los seres humanos. Porque siempre tenemos que mirar el equilibrio. El equilibrio. Ahora, no todo el mundo tiene la misma disposición de tener un animalito en su casa. O no todo el mundo tiene la misma disposición de rescatar un animalito. Pero eso no significa que no los ames, aunque no los tengas en la casa.
que si los ves por ahí no le tires cosas ni le des de patadas. Y esa crueldad que a veces se ve en algunos jóvenes, en algunos niños, en algunas personas mayores contra los animales, es realmente no digna de los seres humanos. La iglesia también, en este momento vamos a mirar la relación entre la iglesia y la moral económica y política. En el numeral 2442 dice el catecismo de la Iglesia Católica: no corresponde a los pastores de la iglesia intervenir directamente en la actividad política y en la organización de la vida social. Esta tarea forma parte de la vocación de los fieles laicos que actúan por su propia iniciativa. La enseñanza católica evita esos extremos. O sea, los asuntos de la iglesia no son en sí ni económicos ni políticos. Los asuntos de la iglesia incluyen la moral, incluyendo la moral económica. Todo esto que hemos ido viendo sobre no robarás, que se ha visto desde quitarle algo a una persona hasta malos salarios a los empleados, hasta evitar pagar impuestos, todas esas cosas, una sobre la otra, es parte de la moral económica de la iglesia. Ahora, sabemos algo muy importante, y creo que todos sabemos que Dios es la verdad absoluta, ¿verdad? Y hay que ser libres, no convertir a alguien o algo en un ídolo que nos haga completamente cegarnos y mirar con discernimiento lo que es estos asuntos de moral, económica y política. La iglesia sí expresa juicios morales en materia económica y social cuando lo exigen los derechos fundamentales de la persona o la salvación de las almas. Hay que tener eso bien claro. ¿Ok? La iglesia puede apoyar a los cristianos laicos que aspiren a puestos políticos sin hacer campaña partidista, pero siempre y cuando tenga un buen testimonio. La iglesia debe orar por los candidatos para que Dios sea el que dirija las elecciones. El pastor debe reservarse su simpatía política desde el púlpito o en público para no comprometer el testimonio de la iglesia. Manifestarse públicamente contra aquellas propuestas de ley que contradigan los principios morales y éticos de las Sagradas Escrituras. La iglesia debe ser la que cuida la moral en la sociedad. La iglesia debe ser, con respecto a la política, la cuidadora de la moral. En este tema de este mandamiento hay una parte que habla del capitalismo y el socialismo. En el numeral 24-23 dice: todo sistema según el cual las relaciones sociales deben estar determinadas enteramente por los factores económicos resulta contraria a la naturaleza de la persona humana. En el capitalismo a veces vemos extremos. Convierte lujos en necesidades. A veces tenemos mucho material y tenemos poco de la caridad divina. Por otro lado, en el socialismo, vemos cómo convierten necesidades en lujos. A veces destruye el país entero, se destruye todo, se destruye toda la propiedad y no se atiende de verdad al que lo necesita. Fíjense que no todos los gobiernos socialistas son malos ni son inmorales, porque hay el modelo escandinavo, que es que está más bien en Suecia, Noruega y Dinamarca, que por ejemplo a lo mejor pueden tener cosas buenas, pero tienen un peligro muy malo que hay en el socialismo. Es que este sistema sacrifica los derechos fundamentales de la persona y de los grupos en aras de la organización colectiva de la producción. Y eso es contrario a la dignidad del hombre, lo dice el Catecismo 24-24. La iglesia siempre ha rechazado las ideas totalitarias y ateas asociadas con los tiempos modernos del comunismo o socialismo, como lo queramos llamar. El Catecismo 24-25 nos lo explica. Fíjense, la iglesia no es que
rechaza el capitalismo tampoco como tal, ¿ves? La iglesia ha rechazado siempre la práctica del capitalismo con respecto al individualismo, al egoísmo y a esa primacía absoluta de la ley de mercado sobre el trabajo humano. Sin embargo, siempre nos dice el Catecismo 24-25, ha rechazado en la práctica del capitalismo el individualismo egoísta. Fíjense bien, porque existe un peligro muy especial en el capitalismo, eso del lucro, de hacerse rico como sea. El fin último de la actividad económica, así es moralmente inaceptable. Y la motivación de lucro, que es una virtud necesaria en el capitalismo, es solo otro nombre para un vicio capital que se da mucho, no solamente en el capitalismo, también en el socialismo. Uno de los 7 pecados capitales, que es específicamente la codicia o la avaricia. El llenarnos de cosas materiales, el querer más, más y más, y no pensar en los demás. Cuando hablamos de capitalismo, socialismo, también tenemos que mirar en este mandamiento el trabajo humano. El principio fundamental del significado y la dignidad del trabajo humano es este. El trabajo humano procede directamente de personas creadas a imagen de Dios y llamadas a prolongar la obra de la creación. Numeral 24-27 de nuestro Catecismo de la Santa Madre Iglesia Católica. En Colosenses capítulo 3, 23 al 24, San Pablo nos dice: hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. Una de las áreas de la vida moderna en la que la Iglesia ha desarrollado y extendido más sus principios es esto de la teología del trabajo. El trabajo dignifica. El trabajo humano es creativo. El trabajo es también un deber. El trabajo, bueno, recordemos cuando Adán y Eva pecaron, el Señor les dijo: con el sudor de tu rostro, de tu frente, comerás el pan. En Génesis 3:19. El trabajo puede ser también redentor, porque soportando el peso del trabajo en unión con Jesús, el crucificado del Calvario, el carpintero de Nazaret, el hombre y la mujer, todos nosotros colaboramos en cierta manera con el Hijo de Dios en su obra redentora, porque el trabajo puede ser un medio de santificación. Toda labor humana puede ser una obra de Dios. A veces tenemos que mirar nuestro trabajo y darle gracias a Dios que lo tenemos. Y no necesariamente todo el mundo está en el lugar que quiere estar en este preciso momento. Por eso, ese trabajo puede ser un medio de santificación. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor, y no como para nadie en este mundo. El Señor los recompensará. El valor primordial del trabajo pertenece al hombre mismo, que es su autor y su destinatario. El trabajo es para el hombre y no el hombre para el trabajo, nos dice el Catecismo 24, el numeral 24-28. Todo trabajo debe ser juzgado con estándares humanos, es decir, cómo beneficia al hombre. Pero en vez de que los hombres sean juzgados con los estándares del trabajo, como si el hombre fuese solo un medio de producción, debemos mirar el trabajo como una bendición, porque el trabajo dignifica al hombre. Lo dice Eclesiastés capítulo 3, versículo 22. San Pablo lo dijo una vez en Tesalonicenses, lo dice en Tesalonicenses 3, quien no trabaja no tiene derecho a comer. Jesús dio ejemplo de trabajar como carpintero en Marcos 6, capítulo 6, versículo 3. Hay varios principios que se pueden meditar en Eclesiastés capítulo 9, versículo 10, sobre cómo trabajar como si estuvieras trabajando para Dios.
En Mateo 25, del 14 al 30, que vimos la parábola de los talentos, cómo obtener fidelidad en el trabajo. Que cuando nos entregan nuestro trabajo, tener esa fortaleza y esa actitud de cumplir con lo que se nos pide. Al revés, el de los 5 talentos le entregó 5 más. En Gálatas 6:4, examine sus actos. Miremos cómo trabajamos, cómo hacemos nuestro trabajo, con qué sabiduría aplicamos en el trabajo. Y trabajar con alegría. Siempre con alegría. Porque nuestro trabajo, si lo vemos de la manera como el Señor lo ve, ese personalismo del trabajo, eso de que el trabajo es lo que me ayuda a mí en mi hogar, lo que me ayuda a mí en mi vida diaria. No necesariamente mi trabajo me va a dar cosas materiales y propiedades por encima de los medios que yo estoy recibiendo. Pero si miras tus bendiciones, ves que trabajar con alegría te da ese beneficio de alegrarte por todas las cosas que ese trabajo te ha podido conseguir para ti. Vamos a mirar esta vez de la economía internacional. En la parte de cómo hay naciones ricas que tienen responsabilidad moral grave respecto a las que no pueden por sí mismas asegurar los medios de su desarrollo o han sido impedidas de realizarlo por trágicos acontecimientos históricos. Es un deber de solidaridad y de caridad, y es también una obligación de justicia, nos dice el Catecismo 2430, numeral 2439. En el plano internacional, en el Catecismo numeral 2437, nos explica: la desigualdad de los recursos y los medios económicos es tal que crea entre las naciones un verdadero abismo. Por un lado están los que poseen y desarrollan los medios de crecimiento, y por otro los que acumulan deudas. Los deseos primarios de todas las personas son salud, vestido y tener lo necesario para vivir. Tener su hogar, tener su techo. Es cierto que tanto entre naciones como entre individuos, en palabras del Papa Gregorio Magno, cuando damos a los pobres las cosas indispensables, no les hacemos liberalidades personales, sino que les devolvemos lo que es suyo. Más que realizar un acto de caridad, lo que hacemos es cumplir un deber de justicia. Vuelvo y les digo, tenemos siempre que mirar las circunstancias de cada quien, las circunstancias de cada país, pero sí se puede ayudar, porque tenemos que cumplir ese deber de caridad y de amor. En la parte número 16, cuando nos hablan de la caridad para los pobres, Dios, Jesús, nuestro Señor, nos invita a reconocer su presencia en los pobres que son sus hermanos. El Catecismo 2449. Recientemente los vimos en el Evangelio del domingo pasado, Mateo 25, en el versículo 40. En verdad os digo que cuando hiciste a uno de tus hermanos míos más pequeños, a mí me lo hiciste. Esa frase, en verdad os digo, significa que no es una exageración o una retórica, es la verdad de labios de la verdad misma. Esta famosa santa de nuestro tiempo, Santa Madre Teresa de Calcuta, decía: una misionera de la caridad es una portadora del amor de Dios, especialmente a los más pobres de entre los pobres. Otro ejemplo, nuestro santo patrono San Martín de Porres decía que vivía sirviendo y atendiendo a todos. Ejercitaba la caridad día y noche. Curaba enfermos dando limosna a los españoles, a los indios, a los negros, a todos. Quería, llamaba y curaba con singular amor. En su portería del convento se llenaba siempre de soldados humildes, de indios, de mulatos, de negros. A todos los atendía. Porque Dios bendice a los que ayudan a los pobres y reprueba a los que se niegan a hacerlo. Jesucristo reconocerá a sus elegidos en lo que hayan hecho por los pobres. Catecismo numeral 2433. A veces
nos decía Madre Teresa, sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara una gota. A veces decimos, pero yo no puedo ayudar. No, hay algo en lo que tú puedes ayudar. Habrá personas, habrá empresas, habrá personas con mucho dinero, con menos dinero, pobres, pero todos tenemos que hacer. Una gotita, sin esa gotita, el mar sería menos. Todos podemos hacer caridad a los pobres. ¿Qué nos ayuda y qué nos enseña la Santa Iglesia Católica sobre la caridad de los pobres y sobre las obras de misericordia? La Iglesia ha numerado tradicionalmente 6 obras de misericordia espirituales y 6 obras de misericordia corporales. Instruir, aconsejar, consolar, confortar, perdonar, sufrir con paciencia. También dar de comer al hambriento, dar techo a quien no lo tiene, vestir al desnudo, visitar a los enfermos, visitar a los presos, enterrar a los muertos. Porque otra vez, cuando el Señor nos pregunte, cuando te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber, cuando lo hicieron con uno de mis pequeños hermanos, conmigo lo hicieron. Porque hospedar al peregrino, visitar a un enfermo, visitar a un preso, llamarle. Ahora que estamos en tiempo de pandemia, podemos usar muchos medios para hablar con las personas. Hay que usar los medios que tenemos y cuidarnos. También corregir al que se equivoca, enseñar al que no sabe. Ese granito de arena que tú todos los días haces con enseñarle a alguien la palabra de Dios. Aconsejar al que lo necesita. Aquel hermano que a lo mejor está envuelto en juegos de azar, a lo mejor está envuelto en algo malo porque quiere ganar dinero, porque quiere hacerse rico rápido. Aconsejarlo. Consolar a aquel que está triste. Soportar los defectos de los demás con paciencia. Porque así nos soportan ellos a nosotros. Perdonar las ofensas, así como el Señor nos habla en el Padre Nuestro. Y rezar por los vivos y por los difuntos. En resumen, un poquitico contra el 7º mandamiento, no robarás. Pero también todas estas actuaciones atentan contra el derecho del prójimo. Quitar o retener una cosa contra la voluntad de su dueño. La usura, prestar dinero o otra cosa exigiendo un interés muy excesivo. El fraude, no dar lo justo. También retener objetos perdidos, pagar injustamente. Ignorar la necesidad ajena. Un trabajo mal hecho. El despilfarro, el botar todo, el no pensar en los demás. Bueno, hasta aquí llegamos con el 7º mandamiento, pero vamos a hacer un complemento que es el 10º mandamiento. ¿Por qué? Bueno, prohíbe la codicia del bien ajeno, que es la raíz del robo, del pillaje y del fraude. Fíjense cómo se conectan. Prohíbe dejarse llevar de la concupiscencia de los ojos, que lleva a tantos pecados. Prohíbe la avaricia y la envidia, que son enemigas del orden y la concordia entre los individuos, las familias, los pueblos y las naciones. La codicia significa deseo desordenado. Esto puede ser tanto como desear demasiado algo, desear algo que no necesitamos, que es avaricia. Eso es querer muchas cosas y no lo necesitamos. También desear lo que le pertenece a otro, que es envidia. Ese pecado no le brinda placer a nadie. Fíjense, el deseo en sí mismo es bueno y fue diseñado por Dios. O sea, puedes tener el deseo de superación, puedes tener el deseo de tener una mejor casa, puedes tener el deseo de tener un mejor carro. Sí, eso no es mal. Pero el pecado distorsiona las cosas buenas para hacerlas malas. Cuando nosotros codiciamos el dinero y codiciamos cosas, se hace bien peligroso porque no tiene límites. Esa codicia nos lleva a cometer actos contra el 10º mandamiento y contra el 7º mandamiento.
Solo podemos utilizar o pensar en utilizar un número definido de casas, carros o alimentos. Pero el deseo de tener dinero con la codicia se vuelve como infinito, como que con ese ojo de avaricia no se satisface con nada. Codiciar dinero equivale por lo general a codiciar poder, más que codiciar cosas. Y quizás subconscientemente es un miedo o resentimiento por ser menos que Dios, vulnerables, dependientes, o sea, humanos. A veces la avaricia le hace creer a la persona que mientras más dinero tenga, más poder va a tener y se convierte él mismo pensando que puede ser Dios. Cosas que no podemos comprar en una tienda: amor, sueños, amigos, deseos, felicidad, tiempo. Esto no lo podemos comprar en una tienda. Esas son las cosas a las que debemos aspirar. Esas son las cosas a las que debemos querer comprar con nuestra caridad, con nuestro amor, con nuestros talentos, con nuestra benevolencia con el ser humano, con el que está al lado, con nuestros compañeros, con nuestros familiares. Cuando dice no codiciarás los bienes ajenos, que prohíbe este mandamiento no prohíbe un ordenado deseo, como hablamos de que tú quieres aspirar a algo, algo que tú puedes conseguir legítimamente con tu trabajo, pero también el Señor nos manda a conformarnos con esos bienes que Él nos ha dado y con lo que honradamente podemos adquirir. Este mandamiento insiste en que se puede pecar deseando tomar lo ajeno. Se trata naturalmente de un deseo desordenado que debemos pedirle a Dios que no salga en nuestros corazones, en nuestras mentes. Eso no quiere decir que si tú ves que alguna persona tiene algo, alguna propiedad, que tú no pienses que te gustaría tener esa propiedad. Eso no es malo. Este mandamiento no prohíbe el desear una riqueza o el de tener una aspiración, una buena profesión, o ser el mejor en tu trabajo, o ser el mejor cocinero, o ser el mejor, lo que sea. Eso eso es legítimo. Tú lo consigues con tus propios talentos. Ahora, sería pecado, murmurar con rabia contra Dios porque no te da más y envidiarle los bienes ajenos. Y peor, con amargura de corazón, que se corroba tu alma de que tú pienses que ojalá y se le queme la casa. Porque aunque la vida sea dura, mis hermanos, la queja no debe asomar a nuestros labios. No dejar que la amargura se apodere de nuestros corazones. Hay que esforzarse por mejorar. Hay que esforzarse por satisfacer las necesidades de nuestras familias, pero sin amargura. Dios lo quiere y la iglesia, que es nuestra madre, es la primera que lo procura, enseñándonos a todos, incluyendo cuando hace moralmente sugerencias a los políticos, a los gobernantes, para que los trabajadores reciban lo que se merecen. Entonces, esforzarnos, sí, por medios lícitos, no con espíritu de rebeldía ni con odios, sino con un espíritu cristiano, con fe en la providencia de Dios. Y sin olvidar que en esta vida no vamos a hacer desaparecer completamente el sufrimiento, pero por otra parte, la vida no consiste en amontonar dinero, en amontonar cosas materiales. Es mucho más importante hacer buenas obras, pues es el premio eterno del cielo que vale más que todo el oro del mundo. ¿Se acuerdan de aquel siervo malo que el Señor le dijo que lo echaran al fuego, donde se oirá el rechinar de dientes? Bueno, si creemos que nuestras buenas obras nos van a ganar nos van a ganar el cielo, si creyéramos esto de verdad, pondríamos mucho más empeño en practicar el bien. No en mirar al otro y querer ser mejor que él, sino que nos conformamos con nuestros propios talentos y con lo que el Señor nos ha dado. En la parte número 19, estamos casi terminando, yo creo que estoy casi tarde.
El desprendimiento de la riqueza, la pobreza de espíritu. En la primera bienaventuranza, que dice, bienaventurados los pobres de espíritu, a mí me gusta la traducción que dice, felices los pobres de espíritu. Esto corresponde al 10º mandamiento, a no codiciar los bienes ajenos, porque esto enseña el desprendimiento de la riqueza. O sea, el espíritu de desear riquezas. En el numeral 2544 nos dice, el precepto del desprendimiento de las riquezas es obligatorio para entrar en el reino de los cielos. Eso hay que ponerlo en letras grandes. Porque en Lucas 14, capítulo 14, versículo 33, el Señor dice, a menos que un hombre renuncie, o sea, que aleje de su corazón todo lo que posee, no podrá ser mi discípulo. ¿Se acuerdan de ese hombre joven que le dijo, vete y reparte todos tus bienes? Y bajó la cabeza y se fue. Esta enseñanza, que parece dura, es realmente compasiva, porque el desprendimiento es liberador. Al igual que cuando obedecemos todos los mandamientos, es un mandamiento de amor, nos libera del pecado. La otra alternativa, ¿cuál es? Una esclavitud espiritual, una adicción. Es como una unión matrimonial llena de adoración con el dinero. Cristo nos recuerda en Mateo capítulo 6, versículo 21, donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. El desprendimiento te libera, nos convertimos en aquello que adoramos, o estamos muertos como el dinero y las propiedades y el querer cosas, o estamos vivos como Dios. Este es el principio que oímos en el Salmo 115. Plata y oro son sus ídolos, obra de manos de hombre. Tienen bocas y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan, ni un solo susurro en su garganta. Como ellos serán lo que los hacen, cuantos en ellos ponen su confianza. Los que los hacen son como ellos, así también todos los que confían en ellos. No confiemos en el dinero, en la plata, en las propiedades. Desprendámonos de las riquezas, porque si la palabra lo dice, encárgate de mis cosas, que yo me encargaré de las tuyas. Y en la parte número 20, el camino del desprendimiento. ¿Cómo desprendernos de la codicia? ¿Cómo poder discernir cuando estamos teniendo un mal deseo, cuando estamos llenándonos de esa codicia? Bueno, en el numeral 2548 nos dice, un mal deseo solo se puede sobreponer por un deseo bueno, más fuerte. Santo Tomás de Aquino nos dijo. Así como el verdadero amor nos puede liberar de la lujuria. Así, la lujuria, ¿se acuerdan? El sexo desordenado. Así, el deseo de la felicidad verdadera aparta al hombre del apego desordenado a los bienes de este mundo y tendrá su plenitud en la visión y la bienaventuranza de Dios. Esto no es algo utópico, algo que está como una fantasía, sino razonable. Porque el que ve a Dios obtiene todos los bienes que se puedan conseguir. Creo que en el evangelio de ayer, esa viuda que deja su última monedita. Y el Señor le dice cuando le está explicando a los discípulos, en verdad les digo que esa viuda sin recursos ha echado más que todos ellos. Porque como al leer los evangelios y nos familiarizamos con la vida de Jesús, con sus enseñanzas, encontramos un caudal de bellas y ricas lecciones que pueden ayudarnos grandemente en nuestra vida cristiana y en el cumplimiento de los mandamientos, y de estos dos específicamente que nos llevan al desprendimiento, ese camino hacia el reino de los cielos. Jesús se topó con diferentes tipos de personas a través de su vida terrenal, con gente rica, con gente pobre, gente educada, gente de diferentes niveles sociales. Podemos ver también el trato de Jesús para con todos ellos. Y en este relato de Lucas sobre la viuda, que si no me equivoco le fue el evangelio de ayer, la escritura no dice quién era esa mujer, cuál era su nombre, ni de qué tribu.
Solo nos dice que era una viuda pobre. ¿Cómo sabía Jesús que era viuda? Bueno, sabemos que Él sabe todas las cosas. Él es Dios. No hay nada que pueda escapar de la atención y la presencia de Dios. ¿Por qué todos los demás dieron como ofrenda algo de lo que les sobraba? Pero ella, en su indigencia, dio todo lo que tenía para vivir. ¿Qué podemos aprender de esta enseñanza de Jesús para poder cumplir los mandamientos? Dios se fija en todo. No pasa por alto lo que hagamos por su causa. La caridad, la enseñanza, el visitar a los presos, el enterrar a los muertos, el desprendimiento, la caridad con los pobres, con nuestras propias familias. Que todo esfuerzo y sacrificio no es en vano, porque Dios lo tiene registrado, lo dice San Pablo en la primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58. ¿Dónde está su fe y su esperanza? ¿En el dinero, en las cosas de esta vida o en el cielo como esa viuda? Aprendamos de ella, imitémosla. Aprendamos de aquella mujer que tenía muy poquita harina y el profeta Elías le pidió que le hiciera el pan, que no tenía aceite, no me acuerdo exactamente. Y ella lo hizo y después rebosó el anaquel de harina y de aceite. ¿Por qué? Porque pensó en ayudar a alguien y el Señor le dio todo lo demás por añadidura. Ha sido este trayecto que hemos hecho de la moralidad cristiana, ha ido llegando en esta época en que estamos, la pandemia, y ahora, bueno, el domingo pasado acabamos de celebrar Cristo Rey del Universo. Recordarnos a nosotros quién es el verdadero Rey. Recordarnos a nosotros como antes, cuando el Papa, creo que Pío XI lo instituyó esta celebración, como regímenes ateos amenazaban no solo a la iglesia y a sus fieles, sino a toda la civilización. Cómo esto nos da esperanza. Cómo gobiernos se destruyeron y la iglesia todavía está en pie. Porque la seguridad de que tenemos que Cristo es Rey, que reinará por siempre. Y qué belleza que en el último domingo de noviembre, que este año cae, noviembre 29, va a comenzar el Adviento, mis hermanos. Vamos a notar los cambios, que ya comenzamos esa temporada, ya terminó el año litúrgico, y vamos a ver el sacerdote vestido de morado, vamos a ver la corona con las 3 velas moradas y las rosadas, y se va encendiendo cada domingo con esas oraciones especiales para cada día. Nosotros los fieles podemos preparar una en casa y hacerlo también en familia. ¿Por qué? Porque la oración, esas lecturas especiales de la Biblia para cada domingo, nos van a seguir ayudando a preparar, a hacer sacrificios para preparar nuestro corazón, no solo para que el Señor nazca una vez más en nosotros, sino nos va a ayudar a seguir cumpliendo los mandamientos. Porque el Adviento es un tiempo de espera. Ese tiempo de espera que le dijo Jesús a sus discípulos: velen, estén preparados, porque no sabemos cuándo llegará el momento. No sabemos, acuérdense, no sabemos. No sabemos si va a llegar el dueño de la casa al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo o a la madrugada. No vaya a suceder que llegue de repente y nos halle durmiendo. Les digo a ustedes, dice el Señor, permanezcan alerta, que tengamos discernimiento, que seamos unos cristianos católicos de a de veras, como dicen mis hermanos mexicanos, que se nos note, que podamos decir con fuerza: gracias, Señor, en este día de acción de gracias. Gracias, Padre Celestial, en este día de acción de gracias que se avecina, por todos nuestros hermanos que oramos los unos por los otros. Y somos aquellos los que estamos mirando a las bienaventuranzas para ser felices en el reino de los cielos. Antes de terminar, para irnos para las preguntas y los comentarios, yo tenía esta oración aquella vez que yo di esta clase, no me acuerdo si fue hace un año, hace 2 años, que es precisamente de mi santa patrona Santa Teresa de Jesús, pero acomodada para eso del desprendimiento y de las cosas del mundo. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda.
La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Eleva tu pensamiento al cielo, sube. Por nada te acongojes, nada te turbe. A Jesucristo sigue con pecho grande. Y venga lo que venga, nada te espanta. Ves la gloria del mundo, es gloria vana. Nada tiene de estable, todo se pasa. Aspira a lo celeste que siempre dura, fiel y rico en promesas. Dios no se muda. Ámala cual merece bondad inmensa. Pero no hay amor fino sin la paciencia. Confianza y fe viva mantenga el alma, que quien cree y espera todo lo alcanza. Del infierno acosado aunque se viere, burlará sus furores quien a Dios tiene. Vénganle desamparos, vénganle cruces, desgracias, siendo Dios tu tesoro, nada te falta. Y pues bienes del mundo y dichas vanas, aunque todo lo pierda, solo Dios basta. Amén.